coge la cámara. Hermanos, ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios. Y antes de abrir y comenzar, vamos a hablar con Dios. Así que invito a cada uno de ustedes donde está Aguanta aquí, espérate, que no a salgan inclinar cosas que no su deben rostro salir. para hablar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús venimos a ti en esta mañana y te damos gracias por el privilegio de permitirnos estar en tu casa. Amén. Ahora queremos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra. Amén. Que nos ayude a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, Hola. pues quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema titulado 3 cosas que Dios no sabe. Y quizás algunos estarán diciendo, ¿cómo que 3 cosas que Dios no sabe? Dios lo sabe todo. Pues hoy vamos a estudiar y vamos a darnos cuenta que hay 3 cosas que Dios no sabe. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, vamos a encontrar allí unas lindas palabras de Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la parte, mis hermanos, en que quiero que presten toda su atención. Estamos viviendo un tiempo de mucho desarrollo, un tiempo donde la vida se vive un poco que ajetreada. Y esto pues ha traído una decadencia espiritual, porque son muchos los que entonces dedican poco tiempo a Dios. Pues dicen, tengo que trabajar, siempre hay algo que hacer, y van poniendo a Dios en un segundo plano. Le dedican el tiempo que les sobra, no lo ponen en primer lugar. Y esto es porque no conocemos a Dios. Decía la lectura que leyó el hermano que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a Jesucristo. Y por no conocerle correctamente es que a veces no lo ponemos en el primer lugar. Cuando tenemos un día ajetreado, pues comenzamos y decimos, hoy no he tenido tiempo para orar, sin darnos cuenta que si dedicamos primeramente el tiempo a Dios, el resto del día va a ser bendecido por Él y las horas nos van a alcanzar de una mejor manera. Amén. Así que debemos de conocer a Dios. Y es por eso que les repito, el tema de hoy lleva por título 3 cosas que Dios no sabe. Así que vamos a conocer
cuáles son las tres cosas que Dios no sabe y la importancia para nosotros hoy en día que Dios no conozca estas tres cosas. Cuando el hombre pecó, pues quedó destituido de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Pero gloria a Dios porque ese texto no termina ahí. Sigue diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y quiero decirles que cuando Adán y Eva cometieron el pecado de desobedecer a Dios, no eran inocentes en que no sabían las consecuencias. Pues en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice la palabra, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos estaban conscientes de las consecuencias que venían a raíz de desobedecer a Dios. Pero sin embargo, a pesar de todo, pecaron, desobedecieron. Y lo que merecían era morir. Pero cuando Dios aparece donde están ellos, Dios no lo destruye. Ningún padre, porque un hijo le salga malo, conversa con su esposa y dice, bueno, mira, este no nos salió como pensábamos, vamos a matarlo y hacer otro. Ningún padre dice eso. Los padres son amorosos y luchan por los hijos al máximo. Hacen todo cuanto puedan por enmendarlo. Y esto mismo fue lo que hizo Dios. Pues trató de enmendar al hombre y restituirle aquello que el hombre había perdido. E inclusive cuando los hijos no salen muy buenos, pues los padres entonces lo aman con un amor doble, porque lo aman como hijos, pero también lo aman con lástima. Y Dios mostró su amor para con nosotros por medio de Cristo Jesús, dándonos nuevamente aquel privilegio de poder gozar con Él por la eternidad si aceptamos el sacrificio de Cristo en lugar del sacrificio nuestro. Alabado sea Dios. Amén. Bien, mis hermanos, entonces Dios le prometió un Salvador al hombre allí, cuando el hombre pecó, y alguien tuvo que morir en lugar del hombre en aquel momento. Fue un corderito inocente. Quiere decir que el hombre vio las consecuencias del pecado desde ese mismo instante. Pero mis hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 3 al 5, encontramos que allí la Biblia decía mucho tiempo antes de que Cristo viniera, cientos de años antes de que Cristo viniera a la tierra, qué iba a pasar con Cristo cuando Él viniera. Vamos a ver Isaías 53, versículos 3 al 5, y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Es difícil pensar que Cristo, un ser que vino a hacer bien, a servir, a sanar, creo que es lo que más las personas quieren cuando están enfermos, darían todo lo que tienen por sanar, y ahora Jesús sanaba y de gratis. Una persona así, ¿cómo podemos creer que va a llegar a ser despreciado? Pues la Biblia decía que Él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Esto es lo que me maravilla de Dios, que conoce las cosas. Cuando a los ojos del hombre parece obvio que las cosas no van a ser, Dios dice, van a ser y suceden. Él es Dios. Tenemos que conocer, Él es Dios. Y sigue diciendo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Mis Dios. hermanos, desde que se hizo la promesa al hombre de que iba a venir un Mesías a cargar con la culpa nuestra,
o sea, la culpa de todos los seres humanos, hasta que Cristo apareció como Mesías, pasaron 4000 años. Quizás ya muchos habían perdido la emoción de la venida del Mesías. Si alguno leía allí en Isaías 53 y veía lo que Jesús iba a pasar cuando viniera a esta tierra, quizás podría llegar a pensar, yo creo que Jesús no va a venir, porque conoce lo que va a sufrir. Porque tiene miedo a experimentar lo que aquí está escrito. Dice que va a ser molido por nuestros pecados. Jenny, no te muevas, me está moviendo la mano. Pero según la Biblia, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Quiere decir que Jesús ni se adelantó, ni se atrasó en su venida. Pasaron 4000 años, pero Él vino en el momento que proféticamente tenía que venir. Cuando se cumplió el tiempo, entonces vino Jesús. ¿Y saben por qué Jesús vino? A pesar de saber aquellas cosas tan malas que iba a tener que pasar en esta tierra, a pesar de saber que iba a ser despreciado, que iba a ser desechado por los hombres, a pesar de saber que iba a ser herido por nuestras rebeliones, a pesar de saber que iba a ser molido por nuestros pecados. ¿Saben por qué a pesar de todo eso Jesús vino a la tierra? Porque Dios no sabe mentir, porque Él es verdad. Amén. Entonces, la primera cosa que Dios no sabe es mentir. Él es verdad. Pero una vez que Cristo vino a esta tierra, su vida no fue la de un turista. Jesús vino en una misión muy especial. Pero humanamente, por lo general, cuando a las personas le dan una misión especial, pues le dan créditos especiales para que no pase ninguna dificultad, para que no sufra nada. Pero no fue el caso de Jesús. Jesús vino a esta tierra muy pobre. Su cunita cuando nació fue el cajón de comida de animales. Estaba Jesús en un pesebre. Pero Jesús creció en un hogar humilde donde José, su padre terrenal, era un carpintero. Y tuvo que pasar por muchas circunstancias difíciles. Las personas creen que Cristo, como se dice que era 100% Dios y 100% hombre, pues Cristo como Dios vivió bien. Pero Cristo en esta tierra vivió como hombre. En cierta ocasión alguien le quiso seguir. Y vamos a ver lo que dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 20. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa era la vida que Cristo Jesús estaba llevando en esta tierra. Pasaba las noches en el campo, donde le cogiera la noche. Dice que pasaban noches enteras orando en el campo. Esa era la vida de Jesús. Y ahora le dice a las personas, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido. Tú me quieres seguir a mí, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. En otra ocasión, Jesús llegó a un lugar y vamos a ver qué sucedió allí. Busquen en Juan capítulo 4, versículo 6 al 8. Juan capítulo 4, versículo 6 al 8. Y dice la palabra de Dios. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Saben por qué Jesús había quedado allí? Porque estaba cansado, tenía hambre y tenía sed.
Quiere decir que Jesús sufrió en esta tierra lo que cualquier ser humano puede sufrir. Por eso nosotros confiadamente podemos ir al trono de la gracia, sabiendo que nuestro intercesor nos entiende como humanos que somos, porque Él vivió una vida como la nuestra. Él sufrió como nosotros sufrimos también, y más que nosotros. En otra ocasión, Jesús mostró que Él sufría. Vamos a ver allí en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 32 al 36. Juan 11, 32 al 36. Y dice la palabra de Dios: cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está como que juzgando a Jesús. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Ellos pensaban que Jesús lloraba por Juan, porque había muerto. Jesús no lloraba por Juan, Jesús iba a resucitar a Juan. A Lázaro. Jesús lloraba. Lázaro. Perdón, por Lázaro, gracias. Jesús no lloraba por Lázaro, que había muerto, porque Jesús iba a resucitar a Lázaro. Jesús lloraba porque veía la condición del ser humano a causa del pecado. Jesús se conmovió y sufrió, y por sus ojos salieron lágrimas como todo ser humano. Amén. Jesús sufrió. Era un ser humano. Amén. Claro que sí. Pero porque nos entiende ahora. entre todos los sufrimientos que Él pasó, hubo uno que lo superó a todos. Y fue aquella última noche antes de la crucifixión. La noche en que Judas lo traicionó. Uno de sus discípulos. Y vamos a leer allí en el libro de Marcos, en el capítulo 14, versículo 33 al 36. Pues Jesús estaba esa noche muy triste, porque Él sabía las cosas por las que iba a pasar. Y dice así la palabra: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La angustia, para que no